Me llamo Nayara Solís y cumplí 69 años el pasado invierno. En la Plaza de las Palomas, en el corazón de Ciudad de México, aún me llaman profesora Solís, aunque me jubilé hace 6 años. Solía dar clases sobre poesía china, esas líneas precisas que no dejan espacio para mentiras. Ahora mi vida se reduce al tranquilo ritual de una tetera y el lento tic-tac del reloj de bolsillo de mi esposo en el estante de la cocina. Pero esta noche cada sonido en la casa parecía más fuerte. Mi hijo iba a traer a la mujer con la que planeaba casarse. Pasé la tarde preparando la mesa con nuestra vieja vajilla de porcelana blanca, con un diseño de garza azul en el borde, que mi esposo eligió en Pekín hace décadas cuando Emiliano aún era un niño pequeño que cargaba en sus hombros. Cociné arroz jazmín como siempre lo hacía para las cenas familiares, dejando que su aroma floral llenara las habitaciones hasta convertirse en un recuerdo vivo. El aire tenía una dulzura nerviosa. Miraba el reloj constantemente, aunque sabía que aún era temprano. Cuando sonó el timbre, el sonido atravesó la cocina como un plato que se cae. Me limpié las manos y abrí la puerta. Emiliano estaba allí sonriendo con el orgullo nervioso de un hombre que intenta demostrar algo. A su lado, Meilin dio un paso adelante, delgada, elegante, con un abrigo lila claro que parecía pertenecer a una ciudad más fría que la nuestra. Su perfume llegó antes que su saludo, una suave nube de orquídea y cítricos. Doctora Solís, dijo con calidez, es un honor conocerte. Detrás de ella estaban sus padres, los señores Lin, ambos impecablemente vestidos de esos que nunca parecen arrugarse. La corbata de su padre era un nudo perfecto. La sonrisa de su madre practicada un instante de más. «Por favor, llámame Nayara», dije. «Bienvenidos a mi casa». Los guié al interior. El comedor brillaba con la luz del invierno y la mesa destellaba bajo la lámpara. May admiró todo: la vajilla, el arreglo floral, incluso el viejo piano vertical en la esquina. Emiliano parecía tan aliviado como si cada cumplido fuera una prueba de que la noche iría bien. La cena comenzó sin problemas. Hablamos de viajes, del clima y del tráfico de la Ciudad de México. Serví el arroz jazmín y chícharos salteados. May elogió la comida con precisión encantadora, tan ligero, tan fresco, justo como cocinan las mamás mexicanas. Sus padres asintieron al unísono. Sin embargo, bajo los cumplidos algo no encajaba. Sus risas surgían en momentos extraños. Sus miradas parecían ensayadas como líneas de un guión. Observé cómo la mano de May se detenía en la manga de Emiliano, cómo sonreía un segundo, después de que lo hacía su padre. Sonreí también, aunque sentía un malestar lento creciendo en mi pecho. Años de enseñar me habían entrenado para escuchar lo que no se decía, y aunque la sala estaba llena de palabras amables, había un silencio extraño debajo, un espacio esperando ser llenado. Serví más té y mantuve la voz tranquila. «Hay más arroz», dije. «Por favor, sírvanse». Afuera el viento rozaba suavemente las ventanas trayendo el aroma del jazmín y el primer rastro de lluvia. La noche estaba lejos de terminar y ya sentía que el aire comenzaba a cambiar. Cuando llegamos al segundo plato, la cena había encontrado un ritmo casi agradable. Emiliano hablaba de la nueva empresa de software, donde trabajaba, su voz llena de un entusiasmo que había echado de menos. May reía con facilidad tocando su mano de vez en cuando, sus padres asintiendo como si escucharan una melodía que solo ellos entendían. La mesa brillaba con una calidez educada. Por unos minutos casi creí que el malestar de antes había sido solo nervios. La conversación giró hacia los planes de boda. La madre de May habló en un español cuidadoso explicando que la familia quería algo sencillo pero elegante. Emiliano me miró esperanzado, ya imaginando una ceremonia bajo los árboles de jacaranda en primavera. Sonreí y serví té para todos, observando cómo el vapor subía entre nosotros como un velo. Cuando el tazón de arroz pasó de nuevo, May se inclinó hacia sus padres.
Su voz se suavizó cambiando al mandarín con tanta naturalidad que Emiliano no lo notó. Yo escuché cada palabra. «No tiene idea», murmuró May. «Mírenla esas manos, esa cara. Tan vieja, tan orgullosa. Me casaré con el hijo, obtendré la visa y luego... 1 año, tal vez menos. Después encontraré a alguien con lana de verdad». La boca de su padre se torció con diversión. Su madre se limpió los labios con una servilleta y respondió en el mismo idioma con un tono ligero, ensayado. «Sigue fingiendo que te gusta la comida. Ya casi lo logras». El té de jazmín en mi taza tembló ligeramente cuando la dejé en la mesa. Por un momento no estaba en mi comedor, sino en un aula, escuchando a un estudiante hacer trampa en voz baja, pensando que la profesora estaba demasiado lejos para notarlo. No fueron las palabras las que dolieron. Fue la confianza detrás de ellas, la certeza de que yo era invisible. No me moví. Doblé las manos en mi regazo y dejé que los sonidos de la sala continuaran, el tintineo de los palillos, el zumbido suave del calentador, la voz alegre de Emiliano, llenando el espacio donde la verdad acababa de morir. Estudié el reflejo de May en el cristal del aparador detrás de ella. Incluso desde esa distancia podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos, cómo su sonrisa se inclinaba ligeramente mientras hablaba. No era malicia de juventud, era algo más frío deliberado. Mis dedos rozaron la servilleta de lino en mi regazo, trazando su borde, hasta que el temblor en mi pecho se calmó. Años de enseñar me habían entrenado para dejar que el silencio trabajara. Cada segundo que no hablaba era un segundo en el que la verdad se volvía más afilada dentro de mí. May alcanzó su taza mirándome brevemente. Su sonrisa era impecable. «Doctora Solís, esta comida es maravillosa», dijo en español otra vez con un tono meloso. «Sabe ahogar». «Gracias», respondí. Mi voz salió calmada a medida. Serví más arroz, llené la taza de su madre y no miré a nadie, directamente a los ojos. Emiliano parecía ajeno, perdido en algún pensamiento, esperanzado sobre planes de luna de miel. «Estábamos pensando en Puerto Vallarta para el verano», dijo. «Mamá, te encantaría faros antiguos, playas tranquilas». Asentí, pero mis pensamientos ya se habían retirado, detrás de un muro de compostura de porcelana. El aire en la sala se espesó, el aroma del jazmín de repente empalagoso. Cuando May rió de nuevo, su risa sonó demasiado alta, frágil, como vidrio. Sus padres la siguieron medio compás después. Observé el ritmo de sus gestos sincronizados, sus miradas demasiado coordinadas, y sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espalda. El reloj en el pasillo dio las 7. Me levanté para recoger los platos, cuidadosa de no mirarla. El tazón de arroz estaba cálido contra mis palmas, y el leve vapor se elevó hacia mi rostro como memoria y advertencia combinadas. Lo llevé al fregadero, lo enjuagué bajo el chorro, y escuché el agua correr hasta que su sonido ahogó todo lo demás. Cuando me di la vuelta, May me observaba todavía sonriendo. Le devolví la sonrisa suave y precisa del tipo que había perfeccionado en décadas de juntas académicas y estudiantes difíciles. Sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado, una línea trazada invisible, pero irrevocable. La cena continuó, pero el aire había cambiado. El aroma del jazmín persistía dulce y pesado, aferrándose al momento como la traición se aferra al aliento. La conversación volvió a un parloteo inofensivo emiliano, describiendo el departamento que él y May habían encontrado en Polanco. May, asintiendo con la atención brillante de alguien que finge aprobación. Sus padres murmuraban un interés educado, sus sonrisas rígidas bajo el brillo de la lámpara. Serví otra ronda de té estabilizando mis manos. Mi calma se sentía tan frágil como la porcelana, pero años en aulas me habían enseñado a dejar que las palabras llegaran solo cuando podían causar el mayor daño y el mayor bien. Cuando May se inclinó de nuevo hacia sus padres volviendo al mandarín, su tono tenía la facilidad perezosa de alguien que cree que el escenario es solo suyo. «Ven cómo me mira», susurró, como halcón intentando entender una canción. No lo capta.
Toda esta cultura, esta casa, desperdiciada en su edad. Solo terminemos con esto, tomemos la visa y sigamos adelante. Su padre rió suavemente, sus palillos golpeando contra el tazón. 1 año es suficiente. Nunca lo sabrá. Emiliano no lo notó. Hablaba de vuelos de trámites, su voz tejiendo la conversación como un hilo que mantenía 2 mundos separados. Coloqué mi taza con suavidad, el sonido nítido en la pausa que siguió a sus palabras. El momento estaba tan quieto como el silencio antes de una tormenta. En mandarín claro y fluido dije: «¿Quiere más arroz, señor? Y por favor dígale a su hija que enseñé este idioma antes de que ella supiera caminar». El aire se derrumbó en silencio. La sonrisa de May se congeló primero. Los ojos de sus padres se dirigieron hacia mí, luego a sus platos, la ilusión rompiéndose como vidrio bajo el calor. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en el pasillo, contando cada segundo de su incredulidad. Emiliano miró entre nosotros confundido. «Mamá dijo con un tono ligero, inseguro. ¿Qué acabas de decir?» Le sonreí del tipo que había terminado con más de una defensa de tesis arrogante. «Solo ofrecí más arroz», respondí. Luego me volví hacia May, aún en mandarín. Es un idioma elegante cuando se habla con honestidad. ¿No crees? El color se desvaneció de su rostro. Su mano tembló al dejar los palillos. Su madre alcanzó su servilleta doblándola 2 veces antes de colocarla perfectamente en su regazo. Nadie habló. Emiliano miró a May con el ceño fruncido. ¿Todo está bien? La garganta de May se movió, pero no salió sonido. Su mirada cayó a la mesa, al brillo suave de los platos de porcelana, a cualquier cosa que no fuera yo. Me levanté tomando la tetera con ambas manos y llené cada taza con la precisión de un ritual. El aroma del jazmín se elevó de nuevo, suave, interminable, imposible de confundir. Alguna vez les dije a mis estudiantes que en la poesía, la contención es poder. Una palabra retenida en el momento adecuado puede resonar más fuerte que cualquier grito. Cuando volví a sentarme, el ritmo de la sala se había ido. La música educada de la conversación había desaparecido, reemplazada por algo más pesado, el peso del entendimiento. Incluso Emiliano, aunque no sabía qué se había dicho, lo sintió presionando la mesa como una mano invisible. Levanté mi taza saboreando el calor contra mis dedos. Por la familia, dije en voz baja. Y por la verdad en cualquier idioma que elija hablar. Bebimos en silencio. La luz parpadeó una vez, atrapando el borde de la porcelana. Frente a mí el reflejo de May temblaba en la superficie de su té, su compostura disolviéndose con cada respiro. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, la casa cayó en un silencio que tenía peso. El adiós de Emiliano fue apresurado, ansioso, inseguro. May no me miró a los ojos mientras salía a la fría noche. Sus padres murmuraron algo educado que se disolvió en la oscuridad como vapor. El aroma del jazmín aún se aferraba al comedor dulce y pesado, negándose a irse. Me quedé un rato escuchando el silencioso tic-tac del reloj del pasillo. Luego recogí los platos uno por uno y los llevé al fregadero. La porcelana aún estaba tibia con leves restos de arroz pegados a los bordes. Los lavé lentamente como si la suavidad pudiera borrar lo que se había dicho. El ritmo del agua corriente me estabilizó. Cada plato, cada taza se sentía más pesado de lo que debería, como si la memoria misma se hubiera filtrado en su esmalte. Los coloqué en el escurridor sin secarlos. Las gotas resbalaban por sus superficies, atrapando la luz de la cocina, formando y desvaneciendo pequeñas constelaciones. Me dije que los terminaría más tarde, pero sabía que no lo haría. Algunas cosas merecían quedarse sin terminar, por un tiempo, evidencia de que la noche había sucedido, de que las palabras alguna vez colgaron en el aire como escarcha. Preparé té para mí y me senté junto a la ventana. Afuera comenzó a llover, fina como vidrio molido. La luz del farol la volvía dorada. Lluvia. En el vecindario tranquilo el mundo parecía intacto, como si ninguna crueldad pudiera vivir detrás de tanta calma. Pensé en mi esposo, en su paciencia lenta.
Solía decir que el perdón era el hábito más antiguo de nuestra familia. «Perdonas demasiado fácil». Nayara me advertía medio sonriendo. Un día alguien confundirá eso con debilidad. Me reí entonces, creyendo que la gentileza era su propia fuerza. Pero esa noche sus palabras volvieron a mí como una línea de un poema que olvidé terminar. Cuando enseñaba en la universidad, a menudo les decías a mis estudiantes que la poesía, especialmente la china, trataba sobre la contención. Lo no dicho tiene más poder que lo hablado. Lo que dejas entre líneas, dije una vez, se convierte en el alma de la obra. Ahora, sentada en el leve zumbido del refrigerador, me pregunté si la vida funcionaba igual. Había dejado demasiado sin decir. Tomé el reloj de bolsillo de mi esposo del alféizar y lo giré en mi palma. El latón estaba frío. Sus manecillas se habían detenido esa tarde. Lo di cuerda una vez suavemente hasta que volvió a hacer tic-tac, un pequeño pulso en la quietud. Arriba la casa crujió suavemente la madera vieja cambiando bajo el frío. Debería haberme sentido triunfante. Después de todo había mantenido mi posición sin alzar la voz. Pero lo que persistía no era victoria. Era algo más afilado, algo que esperaba. Enjuagué mi taza de té y la dejé junto a los platos sin tocar. El grifo goteaba rítmico y paciente. El agua brillaba bajo la luz, reflejando mi rostro cansado, compuesto y legible. La noche afuera se profundizó, y con ella la sensación de que el silencio solo podía contener tanto antes de empezar a romperse. Emiliano vino al día siguiente por la tarde, como siempre hacía cuando quería arreglar algo, antes de que se volviera incómodo. Trajo una caja blanca de una panadería en Polanco, la que tiene los pies de cajeta, que fingo que me gustan. La colocó cuidadosamente en la encimera y sonrió como si fuéramos solo una madre y un hijo en un día cualquiera. «Pensé que te vendría bien algo dulce», dijo. La luz del sol de la ventana de la cocina cayó sobre su rostro, suavizando la preocupación allí. Parecía cansado, aunque intentaba ocultarlo. Le hice un gesto para que se sentara, y la vieja silla dio su habitual quejido bajo su peso. La caja quedó entre nosotros sin abrir. «Quería hablar de anoche», comenzó su voz ligera, pero deliberada. Fue tenso. «May se siente terrible». Dijo que tal vez dijo algo mal, quizás en el tono equivocado, pero no quiso molestarte. Lo observé elegir sus palabras cuidadoso y medido, como si las equilibrara en sus manos. «No lo dijo en el tono equivocado», respondí suavemente. «Lo dijo con mucha claridad». Frunció el ceño, quitando migajas invisibles de la mesa. «Mamá, el mandarín puede ser complicado. Tú lo sabes mejor que nadie. Tal vez captaste una palabra fuera de contexto». Estaba nerviosa intentando causar una buena impresión. «¿Y sus padres apenas hablan español?» «Podría haber sido Emiliano». Lo interrumpí gentil pero firme. «He hablado mandarín más tiempo del que ella lleva viva». La habitación quedó en silencio. El tic-tac del reloj de bolsillo en la encimera llenó el espacio. Se frotó la frente exhalando por la nariz. «Está bajo presión», dijo finalmente. «Mudarse aquí a aprender una nueva cultura es mucho». Tal vez solo dijo algo torpe. Me dijo que te admira. ¿De verdad? Admiración no era la palabra que May había usado. Pensé en la mueca que se deslizó en su voz, la burla calculada en sus ojos. Pensé en lo fácil que le había sido decir esas palabras frente a mí, segura de que era sorda para ellas. Serví café para ambos. Él revolvió demasiada azúcar en el suyo, como solía hacer de pequeño cuando quería ganar tiempo, antes de confesar algo. «No quiero que pienses que te falta el respeto», dijo. «Solo está adaptándose. Tal vez es un malentendido cultural. Las cosas suenan más duras en la traducción». Asentí no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía soportar verlo seguir explicando algo en lo que no creía. Había visto esa misma expresión antes en estudiantes, defendiendo una tesis equivocada porque temían admitir que había fallado. «¿La amas?», pregunté. Levantó la vista sorprendido. «Sí», dijo tras una pausa. «La amo». Su voz era clara, firme, sin reservas. No había mentira en ella, solo convicción pura y cegadora.
Sentí un pequeño dolor florecer en mi pecho del tipo que no tiene cura. El amor, cuando elige, es sordo a las advertencias. Alcancé su mano a través de la mesa. Me dejó sostenerla aunque sus dedos estaban inquietos. Te creo, dije, pero el amor no hace a una persona honesta. Solo nos hace esperar que lo sea. Sonrió débilmente del tipo que busca terminar una discusión con suavidad. Siempre has sido protectora, dijo, pero dale tiempo. Verás, cuando se fue la casa se sintió más pequeña, como si su optimismo hubiera ocupado demasiado espacio y luego desaparecido dejando un hueco en su lugar. Me paré junto a la ventana y lo vi cruzar la calle con los hombros firmes contra el frío. Parecía un hombre cargando algo frágil, decidido a no dejarlo caer, incluso mientras se rompía en sus manos. La caja de pasteles seguía en la encimera. La abrí, miré la corteza brillante de caramelo y la cerré de nuevo. La cocina olía débilmente a azúcar y distancia. Coloqué la caja junto a los platos sin tocar de la noche anterior y los dejé allí esperando, testigos silenciosos de las cosas que el amor se niega a escuchar. La mañana siguiente llegó gris y sin sonido. La lluvia de la noche anterior se había endurecido en una costra frágil que crujía bajo los autos que pasaban. Preparé café, pero no lo bebí. La caja de pasteles seguía en la encimera intacta. Su dulzura se había vuelto rancia durante la noche. Pasé una hora haciendo cosas pequeñas y mecánicas, doblar toallas, limpiar el polvo del piano, regar el helecho que se negaba y morir. La casa se sentía hueca pero demasiado llena de ecos para estar tranquila. Cada vez que pasaba por la cocina veía los platos que no había terminado de secar y el reloj de bolsillo brillando junto a ellos. El tiempo parecía me seguía mejor el rastro que yo a él. Finalmente subí a mi estudio, una habitación que no había pisado en meses. El aire olía a polvo y papel, un aroma de biblioteca vieja que se adhería a todo lo que alguna vez enseñé. Los estantes se inclinaban bajo el peso de libros en español, mandarín y chino clásico, los lomos desvaídos en tonos marrones y azules. Mi escritorio seguía lleno de cuadernos, sus bordes curvados como hojas secas. Tiré de uno hacia mí y lo abrí. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero la letra era firme y disciplinada. Notas de una conferencia que di hace una década. Poesía Tang, el lenguaje como espejo. Lo que hablamos es quiénes somos. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Las había dicho a un aula llena de estudiantes inquietos, algunos de los cuales solo escuchaban a medias. Una de ellos había sido Valeria Chen, una joven callada y aguda con cabello oscuro y una mente que veía a través de la niebla. Recordé sus ensayos sobre la verdad en la obra de Levi. Como una vez escribió: «El silencio también es discurso cuando sabes lo que oculta». Sonreí débilmente. Tal vez era hora de escuchar mis propias conferencias de nuevo. Abrí otro cuaderno lleno de fragmentos de poemas que usaba para ejercicios de traducción. Una línea de Du Fu me miró. Las palabras son la medida del corazón. La leí en voz alta, mi voz sorprendiendo en el aire quieto. Me di cuenta de que había pasado los últimos 2 días reaccionando, herida, contenida, esperando que algo se corrigiera solo. Pero esperar no era entender. Si algo había aprendido en años de estudio, era que la verdad no se presenta por lástima. Debe estudiarse, diseccionarse, verificarse. Despejé el escritorio y saqué una libreta limpia. En la parte superior escribí una sola línea. Objetivo: determinar la verdad. Debajo enumeré lo que ya sabía, las palabras de Mei, su tono, la certeza en su risa, la precisión de sus mentiras. Escribí como solía preparar conferencias, metódica, desapegada, construyendo sentido del caos. El acto en sí me estabilizó. Cuando terminé respiré hondo y abrí mi celular. La pantalla reflejó mi rostro más viejo, más afilado de lo que recordaba. Desplacé los contactos hasta que encontré un número que no había usado en años. Valeria Chen. Susurré leyéndolo en voz alta antes de presionar llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz clara y profesional respondiera. Secretaría de Gobernación, Dirección de Migración.
Habla la oficial Chen. Dudé solo un segundo. ¿Valeria soy? Nayara Solís. Hubo una pausa seguida de calidez. Profesora Solís. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás? He estado mejor, dije. Necesito tu consejo sobre algo delicado. Y creo que ahora casé en tu área. Su tono cambió de inmediato, calmado, alerta. Por supuesto. ¿Qué pasa? Miré las columnas ordenadas de notas en mi escritorio al reloj, haciendo tic-tac suavemente a su lado. Es sobre la prometida de mi hijo, dije. Y algunas cosas que tal vez no quiera que nadie sepa. Valeria no interrumpió. Escuchó cómo lo hacen los buenos estudiantes y los buenos investigadores. Cuando terminé, dijo en voz baja. Envíame los detalles que tengas. Y profesora, ten cuidado con lo que descubras. La verdad tiene una forma de reordenar más que solo hechos. Después de colgar me quedé quieta por un largo momento. La lluvia afuera había comenzado de nuevo lenta y deliberada, como si el mundo mismo estuviera tomando notas. Tomé mi pluma lista para ir a hacer lo mismo. El correo llegó al final de la tarde con un asunto simple. Llámame cuando puedas. BC. Estaba sentada en la mesa de la cocina, el reloj de bolsillo junto a mi taza. La lluvia afuera derritiéndose en un lodo grisáceo. El día tenía la quietud pesada de la espera la que sentía antes de los resultados de exámenes o una defensa de tesis final. Cuando sonó el teléfono contesté al primer timbre. Profesora Solís. La voz de Valeria sonaba más vieja, más firme de lo que recordaba, aunque aún tenía el ritmo preciso de la estudiante, que solo hablaba cuando sus pensamientos estaban completamente formados. Investigué a tu futura nuera. Apreté el auricular con más fuerza, y un suspiro silencioso al otro lado. El nombre que usa Mei Lin no aparece en ninguna base de datos de migración federal. No hay registro de entrada ni visa ni en historial previo. Nada. Las palabras parecieron succionar el aire de la habitación. Eso no puede ser correcto, dije lentamente. Emiliano dijo que vino con una visa de estudiante. Entonces está bajo otra identidad, respondió Valeria, lo que significa que algo no está bien. Podría ser un error de papeleo, pero con lo que describiste, lo dudo. Me levanté y comencé a caminar por la cocina estrecha las tablas del suelo, crujiendo suavemente bajo mis pasos. ¿Qué debo hacer? Nada, dijo con firmeza. No la confrontes. No le menciones esto a tu hijo. Lo último que necesitamos es que se asuste antes de que entendamos con qué estamos lidiando. Por la ventana podía ver a unos niños arrastrando trineos en la banqueta, sus risas débiles en el frío. El mundo ordinario continuaba ajeno al pequeño temblor que se extendía por el mío. Seguiré investigando, continuó Valeria. Pero debes saber que si usa un nombre falso, no es solo una mentira por conveniencia. Es federal. Hay consecuencias. Cerré los ojos el peso de eso, asentándose en mis costillas. ¿Crees que es peligrosa? Creo que está ocultando algo importante, dijo Valeria, y eso la hace impredecible. Ten cuidado, profesora. Su uso de ese título me tomó por sorpresa. Por un momento casi pude verla de nuevo, una versión más joven sentada en mi aula, con un cuaderno abierto, ojos brillantes de curiosidad. El tiempo se pliega de manera extraña cuando las personas recuerdan quién eras. Gracias, Valeria, dije. Siempre tuviste talento para encontrar lo que está enterrado. Volveré a llamar pronto. Prometió. Mientras tanto, mantén todo normal. Sonríe cuando debas. Ella no puede saber qué estamos buscando. Después de colgar, me quedé junto al fregadero mirando la condensación en el cristal de la ventana. La lluvia afuera había parado dejando una luz incierta. Intenté imaginar el rostro de Mei, la inocencia practicada, el español cuidadoso, las manos que doblaban servilletas como origami. Detrás de esa máscara esperaba otro nombre más afilado y real. Lo escribí en un pedazo de papel, cada letra deliberada, Mei Lin. Luego debajo un solo signo de interrogación. La tinta se filtró ligeramente en el grano del papel, como algo que se niega a quedarse quieto.
Lo deslicé entre las páginas de mi cuaderno junto a mis notas de conferencias sobre verdad y lenguaje, y lo cerré con cuidado como si guardara un secreto que no estaba lista para leer en voz alta. Para el jueves por la mañana sabía que algo había cambiado. Mi celular, que rara vez contenía algo más allá de alertas del clima y listas de compras, comenzó a vibrar con notificaciones desconocidas. Mensajes de números que no reconocía, frases breves y cortantes, llenas de la cortesía frágil de extraños que fingen no acusar. Estoy seguro de que no quiso decir nada con eso. Debes haberlo malentendido. A veces las generaciones mayores no ven cómo las diferencias culturales pueden sonar duras. Miré la pantalla hasta que las palabras se difuminaron. No tomó mucho tiempo encontrar la fuente. En la página de redes sociales de May Brillante, con fotos filtradas de flores de cerezo y mesas de café, había publicado un párrafo largo y sentido. En él describía el dolor de ser juzgada injustamente por alguien a quien esperaba llamar familia sus esfuerzos por tender puentes generacionales y culturales, y la incomodidad de no ser aceptada por quien realmente soy. No había nombres, por supuesto, pero no necesitaba escribir el mío. La implicación colgaba entre cada línea como una sombra bien colocada. Los amigos de Emiliano llenaron los comentarios con simpatía. «¿Eres tan valiente? Debe ser difícil. Algunas personas no entienden el amor sin condiciones». Me senté en la mesa de la cocina con el celular boca abajo junto a mi té. El zumbido del refrigerador llenó el silencio. Había pensado que la traición tenía una sola voz, el susurro de un idioma hablado a mis espaldas. No esperaba esta nueva digital y pública resonando a través de personas que nunca me conocerían. Al mediodía Emiliano llamó. Su voz era cuidadosa e incierta. Mamá dijo: «Por favor, no leas nada en línea. Está bien, es solo gente tomando las cosas de manera equivocada». «Entiendo», dije. «¿Y cuál es la manera correcta?» «Dudo. No mencionó tu nombre. Solo se está expresando. Tal vez es su forma de lidiar con esto». Lidiar. La palabra sabía ya ironía. Quise preguntarle si fingir ser víctima era terapia ahora, pero no lo hice. Ya estaba caminando en una cuerda entre el amor y la negación. No lo empujaría a caer. Después de que colgó, salí a caminar por el lodo del vecindario. El aire olía débilmente a sal y escape. Cada rostro que pasaba parecía saber algo. Era una tontería, me dije. La Ciudad de México es demasiado grande para que los chismes te encuentren por casualidad, pero la vergüenza no necesita geografía. Solo necesita imaginación. Esa noche mi vieja colega, la doctora Silvia Martí, llamó. Su voz tenía la confianza nítida que solía silenciar aulas enteras de estudiantes. «Vi el post», dijo sin rodeos. Esa astuta envolvió el cuchillo en sentimentalismo. Solté un pequeño suspiro que no era del todo una risa. Imagino que la gente le cree. «Por supuesto que sí», respondió Silvia. «Esa es la naturaleza de una mentira pulida. Pero no te defiendas aún. La paciencia construye credibilidad. Espera pruebas. Cuando hagas, asegúrate de que el suelo sea firme». Miré hacia la pila de cuadernos en mi escritorio, donde el pedazo de papel con el nombre falso de May descansaba como una semilla enterrada. La prueba crecía silenciosamente, aunque nadie más podía verla. «Gracias, Silvia», dije. «Siempre supiste cuándo llamar». «Eso es porque te conozco», respondió. «Y sé lo difícil que es para la verdad quedarse quieta mientras las mentiras bailan». Después de colgar me senté mucho tiempo en la penumbra de la cocina. Afuera la ciudad palpitaba con sirenas lejanas y el viento contra las ventanas. Pensé en la historia que May había tejido delicada y venenosa, y me di cuenta de que esto era solo el comienzo de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Valeria llamó 2 días después, su voz rápida pero cuidadosa como suena la gente cuando está a punto de dar malas noticias. Había estado ordenando mis notas en la mesa del comedor, cada página cuidadosamente etiquetada y referenciada el tipo de orden que exigía a mis estudiantes.
Era la única forma de evitar que mis pensamientos se deshilacharan. Creo que encontré algo, comenzó. Hay una pareja Lynn registrada en Querétaro, mismos nombres que los padres que mencionaste. Sus documentos migratorios están en orden, residentes de largo plazo, voluntarios comunitarios. Es posible que hayamos estado persiguiendo a las personas equivocadas. Las palabras cayeron más fuerte de lo que esperaba. Me recosté en la silla mirando el delgado rayo de luz que se colaba por las cortinas. Entonces, son reales, dije en voz baja. E inocentes. Parece que sí, admitió. Pero seguiré revisando. Podría ser una coincidencia, mismo apellido, misma ciudad de origen. Coincidencia, repetí, aunque la palabra se sentía pesada, hostil. La agradecí y colgué el tono de marcación zumbando como una reprimenda. Por primera vez en días la casa se sentía demasiado brillante, como si me hubiera atrapado en el acto de algo cruel. Pensé en Emiliano, en lo segura que había estado, y sentí una oleada de vergüenza que casi rayaba en culpa. Tal vez tenía razón. Tal vez había escuchado mal. Yo, que había hecho una carrera escuchando cada matiz de significado, que alguna vez les dije a mis estudiantes que el malentendido era la raíz de toda tragedia en la literatura. Apagué mi laptop, empujé las notas a un lado y me quedé mirando los platos limpios, apilados cuidadosamente en la encimera. La cocina había vuelto a su antiguo orden, como si nada hubiera salido mal. Incluso el reloj se había quedado en silencio otra vez, sus manecillas detenidas en algún momento de la noche. Por un momento imaginé llamando a Emiliano, diciéndole que podría haberme equivocado, que tal vez la confianza de May simplemente había chocado contra mi orgullo. Sería más fácil retroceder al consuelo de la duda, ser la madre indulgente que él esperaba que fuera. Casi alcancé el teléfono. Entonces esa tarde, algo pequeño, tan pequeño que podrías haber pasado desapercibido, me tomó por sorpresa. Estaba en la biblioteca del centro devolviendo algunos libros prestados. Cerca del mostrador de circulación, escuché una voz detrás de mí, suave, ligera, inconfundiblemente la de May. Sai Kan Yi Xiana Ben Shu, le dijo a un joven a su lado. Es como estar en casa, las historias que mi abuela solía contar. Su mandarín fluía con facilidad, pero una frase, una expresión idiomática sonó mal. La expresión que usó era del norte de Hebei o Liaoning, no de Fujian, la provincia que le había dicho a Emiliano que era su lugar de nacimiento. Para cualquiera no habría significado nada. Para mí fue como escuchar una nota falsa en una melodía perfecta. Me quedé helada donde estaba, el corazón latiendo suavemente, escuchando mientras seguía charlando, sin saber que estaba lo suficientemente cerca para oír. La mentira brillaba entre sus palabras, pequeña, deliberada, practicada. No el error de un inmigrante nervioso, sino la falla de alguien que había construido demasiadas versiones de sí misma y olvidado cuál estaba usando. Salí antes de que me viera. La calle afuera olía a sal y viento frío. Por primera vez en días el mundo parecía nítido otra vez, sus contornos claros. Esa noche volví a abrir mis cuadernos, alisé las páginas y escribí una sola línea debajo de las anteriores. El acento no miente. Mi duda se desvaneció como humo, dejando atrás una llama más firme. Ya fuera que Valeria encontrara pruebas, o no sabía lo que había escuchado y lo que significaba. Cualquier nombre que May estuviera usando no era el primero, y no sería el último. El barrio chino de la Ciudad de México siempre olía a algo vivo, jengibre, soya, y el suave humo de castañas asadas que se arremolinaba en el aire invernal. No había caminado por esas calles en años, no desde que dejé de dar seminarios de campo sobre lenguaje y diáspora. Los letreros sobre las tiendas seguían escritos en una mezcla de español y caracteres simplificados, el mismo pulso bilingüe que alguna vez me emocionó como académica. Pero esa tarde no estaba allí para enseñar. Estaba allí para verificar lo que mi instinto ya sabía. Valeria había llamado esa mañana con una nueva pista. Sonaba vacilante, cuidadosa de no prometer demasiado. Hay una agencia de eventos en la calle Dolores, dijo.
Hacen sesiones de fotos, bodas culturales, retratos familiares, documentación para embajadas. Si tu descripción de los padres es correcta, ahí es donde buscaría primero. Tomé el metro al centro, sentada entre pasajeros envueltos en abrigos, el ritmo del tren estabilizando mis pensamientos. Cuando salí a la calle una llovizna fina había comenzado a caer difuminando las linternas rojas que colgaban entre los edificios. La puerta de la agencia estaba escondida entre una tienda de té de burbujas y una sastrería. Una campana sonó suavemente al entrar. El lugar olía débilmente a almidón de tela y perfume barato. Detrás del mostrador un joven con un suéter rojo levantó la vista de su computadora. «Hola, bienvenida», dijo sonriendo. «¿Tiene cita?» Le devolví la sonrisa con facilidad practicada. No solo pasaba por aquí. Escuché que ofrecen fotografía para ceremonias familiares. Asintió con entusiasmo y alcanzó un folleto brillante debajo del mostrador. Sí, hacemos bodas, aniversarios, retratos tradicionales. Incluso rentamos ropa, kipaos, trajes, conjuntos culturales. Muy populares entre estudiantes internacionales. Aquí ve a nuestras familias de muestra. Extendió varios folletos sobre el mostrador. Las páginas brillaban bajo la luz, llenas de parejas sonrientes y padres ancianos todos vestidos con sedas coordinadas. Los escaneé distraídamente hasta que me detuve. Ahí estaban. La misma pareja que se había sentado en mi mesa educada y pulida bebiendo té, mientras su hija me ridiculizaba en otro idioma. La chaqueta a medida del hombre, el colgante de jade de la mujer, idénticos. Incluso la inclinación de sus sonrisas coincidía perfectamente hasta el calor controlado en sus ojos. Debajo de su foto, una leyenda decía «Paquete familiar cultural ideal para ceremonias y sesiones de documentación». Sentí un pequeño temblor en mis manos, pero mantuve mi voz firme. «Tienen excelentes fotógrafos», dije. «¿Tienen un catálogo digital por casualidad?» El empleado sonrió. «Por supuesto. Puede llevarse uno. Estos son nuestros nuevos diseños». Deslicé el folleto en mi bolso. Le agradecí y volví a la lluvia. Mi corazón latía demasiado rápido, no por miedo, sino por algo cercano a la vindicación. La llovizna se había vuelto más fuerte, limpiando el brillo de las calles, y por primera vez en semanas, el aire se sentía lo suficientemente claro para respirar completamente. En un pequeño café cercano pedí té y me senté junto a la ventana secando el folleto con una servilleta. La foto brillaba débilmente mientras la inclinaba hacia la luz. Tomé una foto con mi celular. Luego abrí las configuraciones de marca de tiempo, documentando todo: la hora, la fecha, la ubicación, incluso la dirección visible de la tienda en el reflejo detrás de mí. No era solo evidencia. Era la primera pieza de la verdad que podía sostenerse por sí sola. Pensé en la sonrisa serena de May, la que usaba como armadura, y en cómo sus padres las habían reflejado en la cena. No parecían nerviosos entonces, solo practicados. Los actores rara vez temen sus líneas cuando las han interpretado antes. Doblé el folleto con cuidado y lo coloqué dentro de la carpeta que ahora guardaba debajo del reloj, en mi escritorio. El reloj de bolsillo hacía tic-tac débilmente cuando regresé a casa, su ritmo coincidiendo con el pulso silencioso de algo largamente esperado. La prueba ya no era una teoría. Tenía un rostro, una fotografía y una dirección. Y por primera vez desde esa noche en mi mesa de comedor, sentí que el borde limpio de la certeza regresaba del tipo que no alza la voz. Solo espera a que el mundo lo alcance. El mensaje de Valeria llegó justo después del amanecer, cuando la casa aún estaba envuelta en esa quietud frágil, antes de que la mañana se asiente. Estaba parada junto a la estufa esperando que la tetera silbara mis pensamientos, volviendo al folleto que había guardado bajo el reloj la noche anterior. Cuando mi celular vibró, la pantalla se iluminó con una sola línea de texto. Nombre real: Lin Shu-min. Aún casada legalmente. Esposo reside en Guangzhou. Por un momento solo lo miré.
Las palabras no me sorprendieron tanto como anclaron lo que ya presentía, que la mujer que mi hijo amaba no solo fingía modales o inventaba padres, estaba inventando una vida. Me hundí en la silla junto a la ventana, el vapor de la tetera empañando el cristal. Al otro lado de la calle un hombre raspaba hielo de su parabrisas, el sonido constante, rítmico, ordinario. Envidié esa ordinariez. Valeria llamó unos minutos después. Su tono era claro, pero debajo podía escuchar la vacilación de alguien que sabía que la verdad que traía podía reordenar una vida. «Lo verifiqué 2 veces», dijo. «Registro de matrimonio presentado en los archivos municipales de Guangzhou. No hay divorcio registrado. Su esposo se llama Han Qiu. De 36 años aún vive en la misma dirección listada hace 5 años. También hay solicitudes de visa vinculadas a ese registro, patrocinios conyugales, todas denegadas. Presioné mi pulgar contra mi sien, sintiendo un dolor sordo allí. Entonces se casó con él por la misma razón por la que se va a casar con mi hijo, posiblemente. O para escapar de él. De cualquier manera es fraude. La palabra fraude persistió como escarcha. «¿Qué pasa ahora? Prepararé un expediente», dijo Valeria. «Pero tomará tiempo. Necesitamos corroboración, prueba de que entró al país bajo un nombre falso, prueba de intención. Hasta entonces no debes decir nada. Si sospecha, desaparecerá». Le agradecí, aunque la gratitud se sentía demasiado pequeña para lo que debía. Cuando colgué la casa parecía más nítida su silencio lleno de propósito. En la mesa estaba el reloj de bolsillo de mi esposo, haciendo tic-tac suavemente. Recordé su advertencia cómo la bondad sin precaución puede convertirse en rendición. Siempre había creído que el amor era más fuerte que el engaño, que la decencia prevalecería si se le daba la oportunidad. Pero esto ya no se trataba de mi orgullo o de la crueldad de May. Se trataba de mi hijo, de la vida que estaba construyendo sobre los cimientos de las mentiras de una extraña. Volví a abrir mi cuaderno escribiendo su nombre completo, en letras mayúsculas y claras, Lin Shumin. Debajo tracé 2 líneas conectando con las palabras Han Qiu, Guangzhou, China. La página parecía un diagrama de engaño. Pasé a otra sección, enumerando cada pista que había reunido: fechas, ubicaciones, números de teléfono, el folleto de la agencia de eventos y ahora la confirmación de Valeria. Mis manos ya no temblaban. Lo que había comenzado como un insulto, ahora era una misión. Afuera la lluvia se había derretido en un lodo grisáceo, la ciudad despertando con su ruido habitual. Observé el tráfico avanzar lentamente por la avenida Insurgentes, personas envueltas en abrigos y sus propios mundos pequeños. Me pregunté cuántos de ellos vivían junto a mentiras sin notarlo. Emiliano envió un mensaje justo entonces, una nota alegre sobre planes para la cena del fin de semana. Me iba a cocinar para nosotros esta vez. Escribió: «Quiere compensarte». Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla, luego dejé el celular a un lado. No podía responder aún no. No necesitaba mi advertencia. Necesitaba mi protección. Fui al gabinete, saqué una carpeta de Manila y deslicé dentro todo lo que había reunido hasta ahora. En la portada escribí una palabra en tinta negra: verdad. Luego la coloqué bajo el reloj que hacía tic-tac, el sonido firme y seguro. Por primera vez en semanas no sentí dudas ni vacilaciones. La académica en mí catalogaba pruebas. La madre en mí se preparaba para la batalla. Las dos finalmente se habían convertido en la misma persona. La carpeta estaba en mi escritorio como algo vivo, pesada con papeles, más pesada con significado. Cada documento había sido etiquetado, fechado y referenciado: el folleto del barrio chino, la foto de los padres, capturas de pantalla de las publicaciones de May en redes sociales y ahora el impreso del registro de matrimonio que Valeria me había enviado. El orden traía calma. Siempre lo había hecho. Pero esta calma era diferente, más fría, deliberada, del tipo que surge cuando la emoción ha sido archivada junto con la evidencia. Valeria llamó esa tarde.
Su tono era seco profesional. Profesora, me gustaría que hablaras con alguien, dijo. Agente Diego Lin. Secretaría de Gobernación, Investigaciones de Seguridad Nacional. Maneja casos de fraude matrimonial e identidad. Necesitará una declaración oficial tuya. El nombre me resultó extrañamente familiar. Lo había conocido una vez hace años cuando fue invitado a mi seminario para dar una conferencia sobre leyes migratorias modernas. Un hombre tranquilo, preciso y legible del tipo que medía cada palabra antes de dejarla salir al mundo. Una hora después llamó. Su voz era calma baja con el filo de autoridad de alguien acostumbrado a cargar los secretos de otros. Doctora Solís, dijo. Valeria me informó. Lo que tienes podría ser la base de una investigación preliminar, pero debe documentarse correctamente. ¿Tienes evidencia física? Sí, dije. ¿Fotografías, registros, copias digitales? Bien, respondió. Necesitaremos que estén catalogadas y acompañadas de una declaración escrita, describiendo los eventos en tus propias palabras. Fechas, ubicaciones, lo que escuchaste, lo que viste. Mantén la emoción fuera. No podemos probar la intención, solo podemos probar hechos. Casi sonreí. Eso es lo que les enseñé a mis estudiantes durante 30 años. Hubo una pausa en la línea seguida de un leve rastro de respeto en su tono. Entonces lo harás bien. Pero debo advertirte, una vez que presentemos esto no hay vuelta atrás. Puede tomar tiempo. Y no puedes confrontarla ni dejar que tu hijo lo sepa hasta que estemos listos. ¿Entendido? Entendido, dije. Dudó antes de continuar. Doctora Solís, no provoques un enfrentamiento. Las personas como esta, cuando están acorraladas, reaccionan de manera impredecible. Déjanos manejarlo. Miré la carpeta en la mesa, el reloj de latón, haciendo tic-tac constantemente a su lado. No lo provocaré, dije en voz baja. Lo recibiré. No respondió de inmediato, pero casi pude escuchar el leve suspiro de un hombre que entendía exactamente lo que eso significaba. Estaremos en contacto, dijo finalmente. Cuando terminó la llamada volví a mi escritorio y comencé a escribir. Cada detalle fluyó de la memoria con precisión clínica: la cena, las palabras en mandarín, el tono de su voz, la risa de los falsos padres, la negación de Emiliano. Escribí hasta que me dolía la mano y la tinta se emborronaba ligeramente en los bordes del papel. Para cuando terminé la luz afuera se había atenuado. Coloqué las páginas cuidadosamente dentro de la carpeta, alineando las esquinas hasta que quedaron perfectas. Luego la deslicé de nuevo bajo el reloj de bolsillo, dejando que su ritmo silencioso cubriera el sonido de mi propio pulso. La casa se sentía quieta, paciente, esperando. Todo lo que necesitaba estaba listo. Ahora todo lo que quedaba era el tiempo, y había aprendido hace mucho que el tiempo, cuando se usa correctamente, puede ser el arma más afilada de todas. La llamada llegó un domingo por la mañana, el tipo de mañana tranquila, cuando el mundo se siente medio dormido y perdonador. Estaba en el jardín podando las últimas ramas del invierno, cuando el celular vibró en mi bolsillo. El nombre de Emiliano brilló en la pantalla. Mamá comenzó con voz cautelosa. May quiere verte de nuevo. Se siente fatal por todo. Dijo que quiere arreglar las cosas. Las tijeras se detuvieron en mi mano. Arreglar las cosas, repetí suavemente, cortando una ramita suelta. Qué considerado de su parte. Sugirió una cena, continuó, como la anterior. Pensó que podría ayudar si todos nos sentamos de nuevo. Sin tensiones esta vez. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Podía escuchar la esperanza en su voz, del tipo que solo el amor o la negación puede sostener. Dejé pasar un instante de silencio antes de responder. Está bien, dije. El viernes por la noche. Yo cocinaré. Sonaba aliviado, casi infantil. Gracias, mamá. Sé que significa mucho para ella. Cuando terminó la llamada me quedé entre las ramas podadas, sus cortes limpios, brillando bajo la luz pálida. Mis manos estaban firmes. No quedaba ira en mí, solo la claridad que llega después de que un largo invierno se ha agotado.
Adentro fui al estudio y abrí el cajón del escritorio. La carpeta estaba donde la había dejado, bajo el reloj de bolsillo dorado de mi esposo. Lo levanté con cuidado, el metal frío contra mi palma. Su cara se había opacado ligeramente con los años, la inscripción en la parte trasera, Anna Yara, por cada hora que importa aún nítida. Lo di cuerda lentamente hasta que escuché. El leve clic, ese latido familiar de precisión. Me lo había dado en nuestro 20º aniversario, diciéndome que el tiempo no era el enemigo, solo el guardián de la verdad. Ahora entendía lo que quería decir. Coloqué el reloj junto a la carpeta y alisé los papeles, una vez más mi declaración escrita, los mensajes impresos de Valeria, fotografías, marcas de tiempo. Todo estaba en orden, todo registrado. La ley haría su trabajo, pero el escenario, me di cuenta, siempre sería mío. Durante el resto de la semana me moví por las acciones de la vida cotidiana. Compré ingredientes, doblé ropa, revisé los ensayos que la hija de una vecina me pidió que corrigiera. Pero debajo de todo algo deliberado. Me guiaba como un metrónomo silencioso, contando regresivamente. Emiliano llamó 2 veces más, una para confirmar la hora, otra para asegurarme que los padres de May se unirían de nuevo, ya que también querían disculparse. Acepté todo. La calma en mi voz me sorprendió incluso a mí. El viernes por la mañana pulí la mesa del comedor hasta que brilló. La vajilla de porcelana, la misma de esa primera cena, esperaba en simetría cuidadosa. Preparé té de jazmín y lo dejé reposar, su fragancia arremolinándose en el aire como un recuerdo que regresa a su forma. Antes de poner el último lugar me detuve y miré el reloj en la encimera. La manecilla de los segundos avanzaba inquebrantable. Lo giré una vez más solo para estar segura. Cuando llegara la hora abriría la puerta y daría la bienvenida a todos, mi hijo, su prometida, sus padres, y la verdad que había estado esperando pacientemente detrás de mi silencio. La casa estaba lista. Yo también. El viernes llegó con una calma frágil del tipo que se siente casi ensayada. El aire afuera estaba quieto, la última lluvia derritiéndose en pequeños ríos a lo largo de la banqueta. Adentro mi casa parecía exactamente como semanas antes, los mismos platos de porcelana, las mismas servilletas dobladas en forma de loto, el mismo rastro fino de humo de jazmín que se elevaba de la tetera. Quería que la noche reflejara la primera perfectamente, cada detalle, alineado, cada gesto familiar. La verdad, después de todo, necesita contexto para revelarse. Pasé el día preparando lentamente, deliberadamente. El arroz se cocía en su vieja olla hasta que el aroma llenó las habitaciones, suave y fantasmal. Preparé los mismos platillos, chícharos salteados, pescado al vapor, con jengibre, sopa dulce de frijol para el postre. Cada sonido en la cocina se sentía amplificado. El tintineo de la porcelana, el susurro de la tela al secar cada plato. Para cuando el crepúsculo alcanzó los cristales de las ventanas, la casa olía a esa memoria, repitiéndose. A las 7 en punto, los faros barrieron las ventanas del frente. Una puerta de auto se cerró, luego otra. Voces ligeras y medidas resonaron por el sendero. Alisé el borde del mantel antes de abrir la puerta. May estaba allí, enmarcada por la luz del porche, sosteniendo un ramo de orquídeas blancas envueltas en papel de seda. Sus padres la seguían de cerca, sus sonrisas perfectamente simétricas. Ella lucía radiante, como si cada línea de tensión de antes se hubiera borrado de la noche a la mañana. «Gracias por invitarnos de nuevo, doctora Solís», dijo suavemente. «Significa mucho para mí. Por favor», respondí. «Llámame Nayara». Emiliano dio un paso a su lado, su expresión esperanzada. «Te lo dije, mamá. Ella realmente quería hacer las paces». «Me alegra», dije haciéndome a un lado. «Pasen. La cena está lista». El aroma del jazmín los recibió al entrar igual que antes. Observé la mirada de May parpadear por el comedor, captando el déjà vu, los platos, las flores, la iluminación. Algo en sus ojos se tensó, aunque su sonrisa permaneció perfectamente intacta.
¡Qué hermoso!, murmuró. Es justo como la primera vez. Sí, dije, colocando las orquídeas en un jarrón. Pensé que podría ayudarnos a todos a recordar cómo comenzaron las cosas. Sus padres se sentaron en los mismos lugares que habían ocupado antes. May tomó el suyo junto a Emiliano. Serví el té con manos firmes y me senté frente a ellos. La conversación comenzó cortésmente, pequeñas cortesías, sobre el clima, la fecha de la boda, el restaurante que Emiliano había reservado para el ensayo. Respondí a cada una con la misma compostura que mostré esa primera noche, asintiendo, donde se esperaba sonriendo cuando era necesario. Pero esta vez, cada gesto, cada palabra se sentía grabada en mi mente como fotogramas de una película, la inclinación de su cabeza, la coreografía cuidadosa de sus manos, la risa sincronizada de sus padres. Incluso la calidez de Emiliano tan effortless ahora parecía frágil en contraste con su precisión. «Te tomaste tantas molestias», dijo May levantando su taza. «No merecía esto después de lo incómodo que fue nuestro primer encuentro». «Lo incómodo pasa», dije gentilmente. «El carácter no». Parpadeó la sonrisa titubeando por un breve momento, antes de que lo disimulara con una risa. «Siempre tienes dichos tan elegantes, doctora Solís. Emiliano dice que solías enseñar poesía». Entre otras cosas respondí. Enseñé el valor de las palabras y lo que revelan cuando se dicen descuidadamente. Un leve rubor subió a sus mejillas, pero se recuperó rápidamente. Su madre se inclinó para elogiar el arroz. Su padre asintió en acuerdo interpretando calidez como una línea memorizada. A través de la ventana detrás de ellos, la calle brillaba débilmente bajo la luz del porche. El viento había amainado, dejando la noche inusualmente quieta. En la distancia escuché el zumbido bajo de un motor constante, deliberado, acercándose a la casa. Llené la taza de Emiliano mis movimientos sin prisa. May seguía hablando, aunque podía notar que ya no se escuchaba a sí misma. Sus dedos tamborileaban ligeramente contra su vaso, el ritmo traicionando nervios. Afuera el sonido de las llantas se ralentizó contra la banqueta. Los faros barrieron una vez más las cortinas. Sentí mi pulso estabilizarse, no acelerarse. El tiempo importaba. También el silencio. Coloqué la tetera a su tapa encajando suavemente y miré hacia la puerta justo cuando el motor se apagó. La noche parecía contener el aliento. Emiliano giró la cabeza ligeramente desconcertado. «¿Esperas a alguien más?» Sonreí calma y precisa, del mismo modo que había sonreído la primera noche que me insultó en otro idioma. «Por supuesto», dije. «No deberíamos empezar la verdad sin todos sus testigos». Los faros afuera se atenuaron y una sombra se movió hacia el porche. El golpe llegó exactamente a las 7:45. No fue brusco ni apresurado, solo lo suficientemente firme para atravesar la conversación en la mesa. Emiliano levantó la vista a mitad de una frase confundido, pero antes de que pudiera hablar, me levanté. «Yo abro», dije, colocando mi servilleta cuidadosamente junto a mi plato. El pasillo se sentía más frío que el comedor, el aire más tenso. Cuando abrí la puerta, el agente Diego Lin estaba bajo la luz del porche, su abrigo oscuro ligeramente salpicado de lluvia. Me saludó con un pequeño asentimiento profesional, casi cortés. Su placa brillaba en el borde de su bolsillo, la cresta dorada, atrapando el reflejo de la ventana detrás de mí. «Doctora Solís», dijo en voz baja. «Justo a tiempo», respondí. Entró limpiando sus zapatos con cuidado deliberado y me siguió hacia el comedor. Su presencia no traía amenaza, solo la calma de alguien que había entrado en demasiadas habitaciones como esta y ya sabía que venía después. Cuando llegamos a la mesa, May levantó la vista, su sonrisa titubeando. Sus padres se congelaron en sus asientos, la actuación suspendida a mitad del acto. Emiliano parpadeó confundido mirando entre nosotros. «Todos», dije. «Este es el agente Lin. Tiene algunas preguntas». El agente Lin abrió una carpeta de cuero delgada y la colocó en la mesa. Su voz permaneció firme sin drama. «Señorita Lin Shu-min,
comenzó su mandarín claro, preciso: estoy realizando una investigación bajo la Ley de Migración y Nacionalidad, sección 204, fraude matrimonial e identidad. La sala se fracturó en silencio. El tenedor de Emiliano se deslizó de su mano chocando contra el plato. ¿Qué susurró? La silla de May se arrastró hacia lo atrás. No sé de qué se trata esto, dijo pasando al español su tono tembloroso pero desafiante. Deben estar equivocados. Mi nombre. El agente Lin no se inmutó. Su nombre legal es Lin Shu-min. Aún está casada con Han Qiu, de Guangzhou, República Popular de China. Ingresó a México bajo una visa de estudiante falsificada y presentó una solicitud incompleta de ajuste de estatus a través de su compromiso con el señor Emiliano Solís. Tenemos los documentos. La boca de May se abrió. Luego se cerró. El color se desvaneció de su rostro. Eso no es cierto, dijo, pero las palabras se deshicieron a mitad de camino. Detrás de ella, la mujer a la que había llamado madre se movió en su asiento, los ojos desviándose hacia la puerta, como si calculara una escapada. El hombre a su lado dio un largo suspiro tembloroso y se levantó con las manos a medio alzar. No sabíamos que llegaría tan lejos, murmuró su español titubeante. Nos contrataron para fotos, cenas. Eso es todo. Sin crimen. Solo un trabajo de actuación. La mujer asintió rápidamente, su compostura rompiéndose. Él tiene razón. Nos pagaron. Pensamos que era solo un show no real. El agente Lin escribió algo en una libreta pequeña. Ambos tendrán que dar declaraciones. La voz de Emiliano salió ronca, casi infantil. May, diles que están mintiendo. Ella no respondió. Sus manos temblaban contra el borde de la mesa, su pulso visible en su garganta. La sala, que alguna vez olió a jazmín y calidez, ahora se sentía sin aire, el aroma agriado por la verdad. Di un paso adelante, mi voz calma, casi gentil. Es hora de dejar de actuar, le dije. La obra ha terminado. Sus ojos se clavaron en los míos, desesperados, suplicantes, furiosos, todo a la vez. Tú hiciste esto, siseó. Me tendiste una trampa. No, dije suavemente. Tú escribiste el guión. Yo solo dejé que llegara al público. Por un largo momento se quedó inmóvil, como si las palabras mismas tuvieran peso. Luego empujó su silla tropezando hacia el pasillo. El agente Lin se movió ligeramente, no bloqueándola, solo parándose de una manera que hacía inútil correr. Los falsos padres se quedaron congelados, pequeños y disminuidos, ahora sin sus roles. Emiliano permaneció sentado mirando el plato frente a él, como si pertenecieras a alguien más. Cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo, fue el agente Lin quien guió a May hacia el porche. Ella no miró atrás. El sonido de sus pasos en las tablas de madera se desvaneció, hasta que solo quedó el tic-tac constante del reloj de bolsillo de mi esposo. La voz de Emiliano rompió el silencio. Mamá, dijo casi un susurro. ¿Qué he hecho? Quise alcanzarlo, pero mis manos se quedaron a mis lados. Amaste, dije simplemente. Solo no sabías qué era lo que amabas. La luz del porche parpadeó una vez, antes de estabilizarse, proyectando un brillo pálido sobre los platos que aún humeaban entre nosotros. La noche afuera se sentía más grande, ahora vacía. Limpia final. Pasaron 3 días antes de que el teléfono sonara de nuevo. Había comenzado a pensar que no llamaría, que el silencio sería su forma de lidiar. Cuando finalmente escuché la voz de Emiliano, era más delgada de lo que recordaba, deshilachada en los bordes. ¿Pudiste haberme dicho antes?, dijo. Cerré los ojos dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. Lo intenté, respondí en voz baja. No estabas listo para escuchar. No discutió. Podía escuchar su respiración irregular, el sonido de alguien parado al borde de la incredulidad y el arrepentimiento. Pensé que estabas tratando de arruinar lo que tenía, dijo. No me di cuenta de que me estabas salvando. Afuera una lluvia tardía caía de nuevo suave contra la ventana. Escuché su silencio más que sus palabras, la forma en que el dolor transforma el tono de una persona cuando comienza a ver con claridad.
El agente Lynn me llamó, dijo después de un rato. Ella lo admitió todo. Su matrimonio, los padres falsos, todo. La deportarán después de la audiencia. Retiré mi declaración jurada esta mañana. Se acabó. No había victoria en su voz, solo agotamiento del tipo que viene cuando el amor se derrumba bajo su propio peso. Lo siento, dijo entonces su voz quebrándose. Por no creerte, por hacerte estar allí escuchando mentiras mientras las defendía. Mantuve mi voz firme. Creíste porque querías. Eso no es debilidad, Emiliano. Eso es lo que nos hace humanos. No respondió de inmediato, pero lo escuché tragar un sonido pequeño y final. Vendré mañana, dijo. Si está bien. Cuando llegó al día siguiente por la tarde, no traía flores ni las cajas de pasteles que solía traer. Solo 2 vasos de papel con café, el vapor elevándose desde sus tapas. Colocó uno frente a mí y se sentó al otro lado de la misma mesa, donde todo se había desmoronado. No sabía cuál querrías, dijo suavemente. Así que traje ambos negro y dulce. Negro está bien, dije. Asintió sus ojos enrojecidos pero abiertos de una manera que no había visto desde que era niño. No sé cómo arreglarlo, dijo. No tienes que hacerlo, respondí. Solo no te escondas de nuevo de lo que es verdad. Miró alrededor de la habitación, su mirada cayendo en el reloj que descansaba en el estante. Mantuviste todo igual, dijo. Algunas cosas no necesitan cambiar, dije. Por un largo rato ninguno de los dos habló. La luz a través de la ventana cayó sobre la mesa, en una cinta ancha y pálida. Emiliano extendió la mano y tomó la mía, no como un hijo buscando perdón, sino como un hombre aprendiendo a reconstruir. Recuperaré tu confianza, dijo. Lo sé, le dije, y te daré tiempo para así hacerlo. Cuando se fue la casa ya no se sentía vacía. Limpié la mesa, lavé las tazas y miré hacia la ventana donde la lluvia había comenzado a derretirse en un deshielo lento y brillante. El aire adentro se sentía más ligero, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque finalmente había sido visto por lo que era. La primavera llegó silenciosamente ese año, como si la Ciudad de México misma hubiera decidido no anunciar el cambio. El aire se suavizó, los árboles a lo largo de la avenida Reforma se desplegaron en un verde pálido, y por primera vez en meses pude abrir las ventanas sin sentir que el frío empujaba de vuelta. El ritmo de mis días había cambiado lento pero seguro como el lenguaje, encontrando su camino de regreso al significado. Los martes y jueves me ofrecía como voluntaria en la Biblioteca Vasconcelos. No era trabajo, no como lo había sido enseñar, pero llevaba el mismo pulso de orden y pensamiento. Pasaba horas acomodando libros devueltos, respondiendo preguntas en voz baja de estudiantes y ayudando a los ancianos a encontrar historias que alguna vez amaron pero cuyos títulos habían olvidado. Había algo reconfortante en moverme por filas de palabras que no mentían. La biblioteca tenía su propia gramática silenciosa, el zumbido del calentador, el leve roce de las páginas, el eco distante de tacones en suelos de mármol. Se sentía como respirar dentro de la puntuación constante y deliberado. Durante mis descansos para el almuerzo, me sentaba junto a la ventana alta con vista a la avenida Juárez y escribía en mi diario. Las páginas se habían llenado lentamente, durante los meses líneas, trazando el espacio entre la ira y el perdón, entre la verdad y el silencio. Esa tarde escribí: los oídos de una madre nunca se jubilan. Escuchan lo que los corazones esconden. Dejé que la pluma descansara un momento, observando cómo la luz del sol se dispersaba por el papel. Ya no era amargura lo que persistía, sino una especie de gratitud por lo que se reveló y por lo que había sobrevivido. Emiliano visitaba todos los domingos ahora. A veces traía víveres, a veces solo café, siempre con la misma calidez tentativa, que había comenzado a sentirse natural otra vez. Ya no hablábamos de May.
El silencio alrededor de su nombre no era evasión, era sanación. En su lugar había conversaciones sobre cosas más pequeñas y reales, su nuevo proyecto en el trabajo. Los libros que había comenzado a leer de nuevo la gotera persistente en el tejado de su departamento. Cada visita terminaba de la misma manera, una risa tranquila, un toque ligero en mi hombro. Y la promesa, la próxima semana a la misma hora. La casa había cambiado con él. Ya no resonaba cuando la puerta se cerraba. El aroma del té de jazmín regresó no como memoria, sino como presencia. Había pulido la vieja vajilla de porcelana hasta que las garzas azules brillaron de nuevo. Ahora estaba en el aparador, completa, sin fantasmas adheridos. Esa noche, después de que Emiliano se fue, caminé por la casa mientras el sol comenzaba a echar caer. La luz rozaba las paredes de dorado. En la mesa junto a la ventana estaba el tazón de arroz de esa primera cena perfectamente intacto esperando. A su lado el reloj de bolsillo de mi esposo hacía tic-tac constantemente, su ritmo suave y seguro. Pensé en él entonces, no como la voz de advertencia, sino como el testigo silencioso de lo que se convierte la resistencia cuando está templada por el entendimiento. Lo imaginé observando desde la esquina de la cohabitación, sonriendo con esa pequeña sonrisa que significaba: lo manejaste a tu manera. La casa ya no contenía tensión. Contenía paz del tipo que se gana lentamente, del tipo que no exige ser notada. Coloqué el tazón de arroz en el estante y enderecé la servilleta doblada a su lado. Todo se sentía en su lugar correcto de nuevo. Cuando me senté a escribir una última línea en mi diario, las palabras llegaron fácilmente, sin esfuerzo ni peso. La próxima vez que traigas a alguien a casa, asegúrate de que no esté ensayando. Cerré el libro, lo coloqué junto al reloj y escuché cómo la noche se profundizaba a mi alrededor. El sonido del tic-tac llenó la habitación, no fuerte, no insistente, sino constante, como un lenguaje que ya no necesitaba traducción.